Saludos y bienvenidos. Vamos a hablar en este webinar de paro cardíaco traumático y vamos a hablar desde el escenario prehospitalario hasta tener algunas consideraciones más allá de este escenario. Para mí es un gusto saludarlos la noche de hoy. Mi nombre es Alejandro Gómez Álvarez. Soy instructor de Emergency Medical Training. Ya llevamos casi 4 años en este proyecto de educación continua, de compartir ciencia y conocimiento, y decidimos revisar este tema que es muy interesante, donde hay bastantes controversias, y vamos a revisar la primera parte que es el asunto prehospitalario. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos y hablemos de paro cardíaco traumático en el escenario extrahospitalario. Comenzamos. Ha vuelto a suceder. El SAMUR ha practicado una toracotomía, un masaje cardiopulmonar con las manos directamente tocando el corazón. Se ha realizado a un colombiano de 39 años con un disparo en el pecho. Ahora mismo su pronóstico es grave. Si consigue sobrevivir, será la primera vez en el mundo que se logra salvar con esta técnica a una persona herida de bala. Esta intervención delicada y que se hace en menos de 3 minutos tiene dos objetivos: dar vida al corazón y tapar las lesiones que están sangrando. Buscamos la lesión cardíaca, introdujimos la mano intentando taponar la lesión y a continuación hicimos masaje interno directamente hasta que conseguimos el pulso. Si sobrevive, sería la primera vez que en el mundo tiene éxito una toracotomía por herida de bala realizada por un servicio de urgencia en la calle. Ahora, el herido está ingresado en el 12 de octubre. Hasta ahora el paciente está vivo y se está intentando sacar adelante. Vamos a ver si hay suerte y podría ser un éxito. Se espera entonces que la toracotomía sea una forma útil de salvar la vida, pero en el escenario prehospitalario quizás no sea tan sencillo, por múltiples razones, y es que los sistemas prehospitalarios en muchos lugares del mundo no suelen contar con un profesional que tenga el entrenamiento suficiente para poder realizar un procedimiento de estas características, para poder hacer una toracotomía abierta. Y por supuesto, después de hacer la toracotomía, pues lo que implica ello, el control de la fuente de sangrado, el clampar la aorta descendente, es una cirugía, y una cirugía en situ pues puede traer mayores consecuencias. O sea que yo no les voy a hablar de toracotomía en la calle, me encantaría, pero esa no es la realidad, ese no es lo que ocurre en los sistemas prehospitalarios. Ese creo que el único caso que se ha registrado y no tuvo éxito, el paciente falleció. Entonces, hablemos de otras cosas muy importantes, es que cuando hay una parada cardíaca, esta es la escena típica: iniciar con presiones torácicas, tratar de salvar la vida. No creo que sea antinatural esto que ocurre, en el cual estamos viendo cómo al paciente le dan compresiones y ventilaciones, pero será suficiente para el paciente en paro cardíaco traumático tratar de iniciar las compresiones. Yo creo que no, y hay dos cosas que tenemos que empezar a poner de manifiesto. La primera es que la forma habitual de reanimación cardiopulmonar la tenemos que empezar a olvidar. No podemos bajarnos de la ambulancia, no podemos atender a nuestro paciente con el mismo esquema de soporte vital avanzado cardiovascular, donde hacemos compresiones, ventilaciones y pensamos en el uso de un desfibrilador, incluso en el de un desfibrilador externo automático. Y yo creo que, si me apuran, no es una buena práctica poner incluso un DEA en un paciente con paro traumático, porque en muy contados casos van a tener ritmos desfibrilables. Generalmente va a ser actividad eléctrica sin pulso o asistolia como consecuencia de las posibles causas. Entonces, creo que ese es el primer mensaje importante, y es que la forma de reanimar un paciente con trauma es absolutamente diferente a la forma en la que planeamos reanimar un paciente en un escenario cardiovascular o en un escenario no traumático. Entonces, importante, el paro siempre tiene causas, y el paro cardíaco por trauma no es la excepción. Y cuando uno es capaz de buscar una causa y es potencialmente capaz de revertirla, hay mejores posibilidades de éxito y supervivencia. Las causas de paro o las causas reversibles de paro se han establecido hace muchos años y se conocen muy bien como las H y las T.
Y para trauma propiamente dicho, hubo un cambio muy particular. Hasta las guías de reanimación del año 2010, el trauma aparecía como una de las Ts. Eran 6 Hs y 6 Ts, pero después del 2015 fueron de nuevo 5 Hs y 5 Ts, donde las que nos preocupan para trauma va a ser la hipoxia, por supuesto multifactorial, por múltiples causas, la hipovolemia. Los hidrogeniones no son una causa de paro por trauma, pero pueden ser una consecuencia. La acidosis metabólica hiperlactatémica en el paciente que sangra es una posibilidad, y la hipotermia sola no es la causa de paro traumático, pero el paciente hipotérmico con trauma puede llegar a morir y puede tener la hipotermia una causa subyacente allí que tengo que prestarle atención. En las T's, el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión quizás sean las dos más importantes. Evidentemente, un paciente intoxicado puede tener complicaciones adicionales, pero no suele ser pues como consecuencia del trauma. Entonces, eso lo tenemos que tener en la cabeza, y si pensamos en causas reversibles, pues deberíamos tratar de buscarlas y darles una solución expedita, que se supone que es la magia o el quick de la reanimación. La decisión más importante es decidir iniciar la reanimación del paciente con parada cardíaca traumática por múltiples razones. Y es que históricamente se ha vendido que el pronóstico es muy malo, y es cierto. El pronóstico del paciente que para por trauma extrahospitalariamente es bastante malo, y los números no son mucho mejores en muchos lugares del mundo. Evidentemente, los servicios prehospitalarios que están bien dotados, que pueden llevar a los pacientes a un shock center trauma, un centro de trauma de primer nivel, donde hay un cirujano de trauma y donde hay una unidad de cuidado intensivo, donde se pueden llevar a cabo todos los eslabones del control de daños, esos pacientes van a tener mejores posibilidades de éxito. Y se han intentado múltiples estrategias para mejorar la supervivencia del paciente que para por trauma, pero los números siguen sin favorecernos, especialmente porque muchas de las sociedades científicas no se comprometen con algunas de las intervenciones, con algunas de las recomendaciones, y porque no hay guías de práctica clínica bien diseñadas, porque hay una variabilidad muy importante de profesionales a profesionales. Tanta la variabilidad que se dieron cuenta que incluso el SAMUR en España trató de hacer una toracotomía, por supuesto con gente formada. Eso requiere mucho entrenamiento, pero hay servicios prehospitalarios que no pueden hacer ni siquiera una descompresión con aguja. Entonces hay una variabilidad muy grande que hace muy difícil el comprometernos a decir qué es lo que se debería y lo que no se debería hacer. Esto es muy importante. No es igual el paro en la escena presenciada, cuando estoy atendiendo a mi paciente, cuando inicio la fase de atención y para, que arribar y encontrar el paciente en paro. Son dos escenarios completamente diferentes. Y de manifiesto tengo que entender que el paciente que está en paro cuando arribo quizás sea un paciente que ya ha fallecido, y que cuando revisamos la distribución trimodal de la muerte en trauma, vamos a tener pacientes que tuvieron lesiones suficientemente graves para cobrarles la vida antes del arribo del servicio prehospitalario de emergencias. Pero cuando el paciente para durante el momento de la atención, creo que podemos empezar a buscar y a tratar de solucionar algunas causas reversibles. No lo vamos a lograr en todos los casos, no vamos a alcanzar a llevar a nuestros pacientes vivos a todos los centros que esperamos que lleguen, pero tenemos que empezar a buscar de forma activa la causa y vamos a tratar de darle solución. Entonces arranquemos. Como habíamos visto, habían causas, y la hipoxia en trauma tiene múltiples causas, es multicausal, se tiene que sospechar y se tiene que tratar. Entonces, la hipoxemia puede ocurrir por múltiples razones: por alteración del estado de conciencia y una obstrucción de la vía aérea, incluso por la lengua, por secreciones, por vómito. Es una causa por trauma facial que le impide al paciente ventilar. Eh, por múltiples razones puede ocurrir, o por trauma en el tórax, que va a generar problemas mecánicos desde la ventilación, precisamente porque la arquitectura del tórax se va a ver comprometida. Entonces es multicausal y yo tengo que tomar medidas al respecto. Entonces, si eso fuera cierto, tendríamos que intubar a todos los pacientes siempre. Yo soy un partidario del manejo avanzado de la vía aérea prehospitalaria, y estoy absolutamente convencido que cuando se hace de forma correcta y cuando el paciente se le logra asegurar la vía aérea, hay muy buenas posibilidades de éxito. Para el paciente en paro cardíaco hay una ventaja importante, y es que se puede prescindir del uso de fármacos. Me refiero a que no se requiere premedicación, inducción o un relajante.
Pero hay un aspecto fundamental y es que ese paciente que está en paro cardíaco, el que se le pone un tubo endotraqueal, se necesita una verificación expedita, se necesita una monitoría de buena calidad y el concurso de la capnografía, porque si yo pongo el tubo en un lugar inapropiado, pues básicamente sería la condena para el paciente, porque tiene una causa de paro, tiene una hipoxemia, y pues yo la voy a perpetuar poniendo un tubo en el esófago de forma inadvertida. Entonces quizás el mayor problema no sea el paso del tubo, que no es el mayor de los problemas, sino el tiempo que voy a perder tratando de verificar que el tubo está adecuadamente puesto, entendiendo incluso que los pacientes que están en paro cardíaco, pues el pulso oxímetro no funciona por obvias razones, porque el pulso oxímetro desarranca precisamente en pacientes que tienen pulso o una onda de pulso para poder generar, censar la saturación que hay en la hemoglobina. Entonces, esa es una medida muy importante. Siempre que pensemos en manejar la vía aérea, el uso de la capnografía para determinar la posición del tubo o cómo estoy ventilando con un dispositivo es fundamental. Y eso lo tenemos que tener de manifiesto. La monitoría, y en este caso la capnografía, es mandatoria. Mandatoria si pienso hacer aseguramiento de la vía aérea extrahospitalaria y más aún en un paciente en paro. Absolutamente útil para determinar la calidad si es que decido por alguna razón que este paciente es candidato para hacerle compresiones, porque tenemos que recordar que los pacientes de paro, y en estos deberíamos desprivilegiar las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas tienen un papel bastante limitado e incluso a veces dañino en el paciente con trauma, y quizás sea algo que hay que repensar. Entonces hay opciones cuando no puedo llevar a cabo una intubación endotraqueal. Existen múltiples posibilidades, dos de las que se han probado con bastante éxito porque son dispositivos supraleóticos muy polivalentes, es el iGel y el tubo laríngeo. Hay muchos más que podrían ser útiles, pero esos han demostrado que pueden generar una buena presión de sello y tienen una chance muy importante. Eh, He visto unas experiencias prehospitalarias bien interesantes. Una de las que yo recuerdo con mayor alegría fue cuando tuve la oportunidad de visitar el SAMU Metropolitano de Viña del Mar en Chile, que en general el SAMU de Chile lo hace bastante bien, pero el de Viña del Mar me ha gustado mucho. Y de paso aprovecho para enviarle un fuerte saludo y un abrazo muy grande a Rodrigo Polanco, que me recibió muy bien allá en el SAMU Metropolitano de Viña, donde utilizan máscaras laringeas ProSeal, que es la máscara laringea que tiene mejor presión de sello. Y esta máscara laringea ProSeal, pues no es desechable, es una máscara reusable que termina siendo, tiene un costo considerable, pero definitivamente es la mejor posibilidad o una de las mejores posibilidades, pero hospitalariamente me ha sorprendido eso, porque hay algunos equivalentes que son parecidos con la máscara laringea Supreme, que no está mal, pero una ProSeal es una cosa fantástica. En la imagen observamos la fijación del dispositivo y eso lo tenemos que tener en consideración. El Thomas, el fijador de Thomas que vemos ahí, es un modelo amplio de tornillo amarillo que permite incluso fijar un iGel, que es de cuerpo ancho y es diferente a un tubo endotraqueal o a una máscara laringea clásica. Si estamos utilizándolo para fijar un tubo endotraqueal o un Thomas de tornillo blanco, es una buena posibilidad. Tengan incluso eso en consideración porque yo no puedo perder tiempo buscando cómo fijar apropiadamente un dispositivo. Hay otras causas de hipoxemia y una de ellas, y muy importante, mm, es el neumotórax abierto o los pacientes con tórax inestable. Y en este caso del neumotórax abierto, siempre tratar la causa es la mejor conducta. Tengo que tratar de solucionarla. Y en este caso en particular, un neumo abierto, si no se puede solucionar, puede ser un problema mayor. ¿Por qué? Porque la causa se perpetúa y el paciente va a continuar en paro. Entonces, en este caso en particular, el uso de sellos torácicos con válvula es una excelente opción. En el mercado existen muchos. Quizás los que tienen más estudios y se han utilizado más ampliamente es el sello de Russell y el High-Five Vent de North American Rescue, que es una excelente opción. Los sellos de SAM han sido también muy buenos, pero en particular uno de los sellos de SAM, y aquí incluso está la imagen en la parte superior, este sello de SAM tenía una válvula, una valvulita que tenía que ser retirada, esta válvula que debería ser retirada, cuando no se retiraba no funcionaba muy bien. Entonces ese modelo salió del mercado y bueno, SAM sacó también algunos sellos sin válvula para los pacientes que no tenían una lesión estructural en la pleura visceral y no iban a desarrollar un neumo después de ocluir la lesión en el tórax. Son propuestas bien interesantes
o que podrían también ser consideradas cuando había múltiples lesiones en la pared torácica. Recuerden que para que se genere un neumotórax abierto se requiere una herida que exceda 2/3 del tamaño de la tráquea para yo pensar en la posibilidad de ocluirla con un sello de tórax. Una herida de menor tamaño no se comporta como una herida suplante aspirante y no suele producir un neumotórax abierto. Históricamente hemos utilizado esto que se llama un parche de Heimlich, un parche de 3 puntas, que puede llegar a ser una alternativa útil, pero tenemos algunos problemas muy importantes. El primero es que por la sangre o con la sangre que podemos tener en el tórax del paciente, el sudor y a veces no tener un buen adhesivo, puede pasar esto y es que se desplaza con bastante facilidad precisamente teniendo esa consideración. Pero cuando funcionan bien, evitan que el aire entre y el aire que está con presión puede llegar a salir y podemos llegar a tener un buen elemento. Sin embargo, hay bastantes críticas y la evidencia no apoya de manera sustancial el uso de estos parches de 3 puntas, aunque es lo que más utilizamos en todo momento. Y vamos a hablar un poco de esos aspectos. Los parches improvisados no tienen evidencia ni para la reducción de síntomas ni para la reducción de la posibilidad de neumotórax a tensión. Quitan tiempo y no se adhieren fácilmente, eso es lo que sabemos, pero pienso que hay posibilidades que deberíamos considerar. En estudios en animales, los sellos no desarrollaron un neumotórax a tensión, los sellos comerciales, mientras que las gasas vaselinadas en todos los casos se complicaron. Evidentemente son estudios en animales, no necesariamente se tienen que transpolar y tener los mismos resultados, pero es bastante desfavorable, especialmente cuando se improvisa, cuando se utilizan gasas con vaselina, que eso ha sido como una de las medidas, y porque finalmente no todas las ambulancias y las móviles cargan con vaselina. Entonces, deberíamos de dejar de utilizar los parches de 3 puntas, los sellos eh, que son artesanales. Yo pienso que quizás no, porque no tenemos el concurso de los sellos actualmente, es decir, no tenemos los sellos comerciales en todos los países o son muy costosos todavía. Entonces, siempre hay posibilidades. Esto que ven ahí es una bolsa de Biaflex. Ese Biaflex tiene dos partes, una que es rugosa, que miren que no pega con facilidad, pero si lo volteo a la parte lisa sí pega bastante. Entonces, llegar a hacer un sello de tórax con la parte rugosa de un Biaflex y utilizar algo que pegue lo suficientemente bien es una excelente posibilidad y se podría considerar. Así que, pues, si existe un sello de Heimlich, este lo podríamos llamar el sello modificado por Gómez. Es una broma, pues, eso yo sé que lo han utilizado y lo han utilizado en muchas partes durante mucho tiempo, pero me parece que es una estrategia bastante útil. Cuando tengo un neumotórax a tensión, el neumotórax a tensión finalmente es bastante común, bastante común, y escenas como la que estamos viendo allí no las queremos repetir, sobre todo porque evidentemente la colocación de las agujas no siempre fue la correcta y porque muchas de las agujas ni siquiera entraron lo suficiente como para generar una descompresión apropiada. Entonces, hay que tener algunas consideraciones porque quizás una de las cosas más importantes es el diagnóstico del neumo. El diagnóstico del neumotórax a tensión tiene múltiples características. Vas a encontrar un paciente con un tórax asimétrico, puede o no tener ingurgitación yugular, puede o no tener enfisema subcutáneo, puede o no tener la tráquea desviada. Pueden haber muchas consideraciones. Hay unos signos tempranos, hay unos signos tardíos, hay unos signos que ocurren más en el paciente ventilado, hay otros signos que no ocurren tanto en el paciente que no está ventilado. Pero la característica importante para decir que tengo un neumotórax a tensión es que tengo un paciente que tiene un choque obstructivo, o sea, que tiene un bajo gasto cardíaco. Puedo tener las manifestaciones clínicas que quieran, a la auscultación, a la percusión, a la palpación, lo que quieran, pero necesariamente tengo que tener compromiso hemodinámico. Entonces está la muy mala noticia que el diagnóstico de neumotórax a tensión en el paciente en paro es bastante complicado, es bastante difícil. Lo tengo que sospechar y evidentemente si lo encuentro y tengo alguna duda razonable debería tratar de descomprimirlo. Este es un estudio bien interesante que puso en evidencia la capacidad de descomprimir neumotórax. Se probaron, o un grupo de paramédicos, eran unos 30 paramédicos, les pidieron que en una persona sana dijeran dónde es el punto donde se hace la descompresión del neumotórax. Simplemente que marcaran el sitio. Por supuesto, no había que descomprimirlo, era un voluntario sano. Y quiero que miren la distribución
de los puntos. El que tiene forma de estrella es el lugar apropiado, el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular que coincide precisamente con el ángulo de Lewis y no es muy difícil de hallar, pero sí podemos encontrar puntos bastante distantes, bastante distantes. En 30 paramédicos que declararon tener entrenamiento, que el alcance de la práctica llega hasta ese punto y que muchos de ellos, más de 15, cercano a 20, habían ya intentado hacer una descompresión de un neumotórax. Y lo paradójico es que ninguno logró hallar el punto. Se ven unos bastante cercanos, que es una cosa razonable, pero se ven unos bastante lejanos y bastante peligrosos. Entonces, la primera característica es que no deberíamos tratar de descomprimir un neumotórax como lanzando un dardo, porque lo más probable es que vayamos a fallar y podamos generar más daño. Y evidentemente este estudio se hizo solamente en este lugar, evidentemente no se les pidió que buscaran el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o línea axilar media, que es una posibilidad también para la descompresión del neumo. Qué tan largo tiene que ser el catéter y qué tanto tengo que introducirlo? Depende de la población estudiada, el valor cambia un poco y la distancia en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular es de 4.5 a 5.5 centímetros y puede ser un poco más. Y eso depende de la población estudiada. Por esa razón, y cuando a mí me queda bastante claro cuánto es lo que tengo que introducir el catéter para descomprimir el neumotórax, entonces voy a entender que en todo en la vida el tamaño sí importa, pero en el neumotórax más aún. Entonces, si 5.5 es lo que yo requiero para poder generar una descompresión, quizás va a servir, un catéter 14 largo va a servir, un Spear va a servir por supuesto, un Neumocat va a servir, una ARS va a servir y limítrofemente hablando, un Angiocat 14 va a servir, pero un 16 evidentemente no va a servir. Entonces tenemos no solamente que tener el entrenamiento para saber cuál es el lugar donde se hace la descompresión, sino que tenemos también que tener un catéter de las condiciones apropiadas para poder hacer la descompresión, tener lo que necesitamos para ese propósito. Hay muchas más posibilidades para la descompresión de un neumotórax. Ahora, la otra pregunta es, listo, Alejandro, no tengo un catéter disponible lo suficientemente largo. Yo podría convertir el neumo en un neumo abierto con una incisión con bisturí. Los australianos lo hacen y lo han hecho. Quizás es una posibilidad, pero la recomendación es que se requiere entrenamiento y no es tan fácil. Puedes tardar mucho tiempo y vas a perder mucho tiempo mientras haces las incisiones. Si clavas el bisturí de una forma descuidada, vas a lesionar el parénquima pulmonar y puede ser peor. O puedes generar una lesión sobre un vaso y generar un hemotórax adicional a lo que ya está ocurriendo. Y hacer una disección plano por plano va a tardar, eso va a tardar definitivamente. Entonces la herramienta más expedita por la solución temporal de un neumo es un catéter. Esto que ven acá es el tórax de un paciente con un neumotórax y lo que vamos a ver es cómo se hace una descompresión con aguja desde un toracoscopio. Entonces se entra el catéter cuando se introduce se le tiene que retirar la aguja porque mire que el pulmón empieza a reexpandirse y la reexpansión pulmonar, pues esa telectasia que ocurre va a solucionar y si se mantiene la aguja lo que voy a generar son múltiples lesiones sobre el parénquima. Generalmente la resolución de un neumo con una aguja es parcial, no es tan rápido, pero es una buena medida. Entender que una aguja me va a permitir comprar algo de tiempo y darle al paciente alguna posibilidad de supervivencia mejor. Cuando tengo un paciente con taponamiento cardíaco, el taponamiento cardíaco es bastante importante y dramático, especialmente porque el diagnóstico no es sencillo. El diagnóstico clínico que nos sugieren se basa a partir de signos y síntomas que no son exclusivos del taponamiento. La tríada de Beck solo suele ser útil para 3 de cada 10 pacientes. El 30% presentan la constelación de manifestaciones que propone la tríada de Beck, que es hipotensión, ruidos cardíacos alejados e ingurgitación yugular. Y la ingurgitación yugular puede ocurrir por múltiples causas, la hipotensión evidentemente por muchas más. Entonces, guiarse solamente por la tríada de Beck no es lo suficientemente sensible ni específico para el diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Lo se tendría que sospechar, por supuesto, por un trauma que se ocurra cercano a la región precordial y los traumas penetrantes especialmente son los responsables del taponamiento cardíaco recordando que es la acumulación de sangre en el espacio pericárdico y
que esto va a generar un efecto mecánico, especialmente un efecto mecánico muy importante en la aurícula derecha que va a generar efecto hemodinámico y esto va a generar un verdadero choque de origen obstructivo, donde definitivamente si no se saca o se drena el líquido del espacio pericárdico, el paciente va a fallecer. Cuando lo observamos en una ecografía, podemos alcanzar a observar la acumulación de líquido en el espacio pericárdico, en este caso no es líquido sino sangre, por supuesto como consecuencia de un trauma, y el reto es poder retirar para que el compromiso mecánico del corazón pueda mejorar. La técnica que se ha descrito históricamente se conoce como pericardiocentesis y es simplemente introducir un catéter para tratar de sacar la sangre del espacio pericárdico. Eso no es sencillo y por eso la pregunta sería, o le ponemos gasolina al vehículo y corremos o hay posibilidades. Y la respuesta es depende. Depende porque una pericardiocentesis a ciegas es bastante difícil. Entonces, ¿en qué consiste? Utilizando un catéter lo suficientemente largo y una jeringa entrando por el espacio subsifoideo hacia la izquierda y orientado hacia el hombro izquierdo, se va aspirando y se va aspirando progresivamente hasta que se logre sacar la sangre y generar una descompresión de ese espacio pericárdico. Pero cuando no hay experiencia, lo más probable es que se termine sacando sangre, pero del ventrículo, y generando mayor posibilidad de complicaciones en un corazón que, por supuesto, hasta que no esté en asistolia va a seguir teniendo algún tipo de contracción y con la que yo puedo generar laceraciones con la punta de la aguja y laceraciones incluso de vasos coronarios, que además pueden llegar a generar complicaciones mecánicas asociadas posteriores, incluso precisamente al tratar de hacer un procedimiento de este tipo. La pericardiocentesis ha sido históricamente una medida que se ha recomendado, pero que hoy a ciegas sabemos que no es segura para el paciente. Entonces, si utilizáramos ecografía, un transductor para hacer eco, y esa es la guía por eco, sería una buena medida, quizás sí, pero les tengo que contar que no hay evidencia suficiente como para demostrar su eficiencia en el medio prehospitalario. Apenas estamos empezando a desarrollar destrezas en el uso de la ecografía crítica prehospitalaria para empezar a hacer procedimientos. Eso es lo primero. O sea, lo primero es empezar a manejar el ecógrafo y lo segundo es empezar a desarrollar destrezas. Recuerden que todo lo que depende de ecografía y de operación es operador dependiente y la dependencia del operador también depende de la curva y la curva se desarrolla con casos. Y si nosotros hablamos de eso, pues yo les tengo que contar una cosa. Yo tengo prácticamente 20 años de experiencia asistencial desde paramédico hasta médico de cuidado intensivo y he hecho 2 pericardiocentesis en la vida. O sea, no tengo curva, no tengo curva. Una de ellas guiada por eco en la unidad de cuidado intensivo y otra en algún escenario a mucho tiempo antes. Y les tengo que decir que yo no tengo la certeza absoluta de entrar con suficiente confianza, ni siquiera con un ecógrafo. Y les estoy dando pues, como mi humilde experiencia, que es prácticamente nula. Y en uno de los casos, pues el paciente salió adelante y en la otra, la paciente pues también le pudo ir bien porque fue un trauma, pero no sé si fue realmente porque intentamos una pericardiocentesis. O sea que la guía ultrasónica es útil y reduce los riesgos, pero falta mucho para llegar hasta ese punto. Cuando hay hipovolemia, y precisamente hoy 25 de mayo, y precisamente en el mes del control del sangrado y el de Stop the Bleed, tenemos que entender que la hipovolemia se convirtió en una causa muy importante de parada cardíaca traumática y precisamente por eso se hicieron algunos esfuerzos como el consenso de Hartford para tratar de tomar medidas y disminuir la muerte, especialmente en Estados Unidos como consecuencia de los tiradores activos. Pero sabemos ampliamente que la causa de hipovolemia o las causas de sangrado son muchas, son multifactoriales y realmente tenemos que tener eso bastante claro. La primera medida ante el paro cardíaco traumático por hipovolemia es detener cualquier sangrado. Es quizás la primera alternativa que tengo que ofrecerle a mi paciente. Y hay múltiples alternativas que tengo que tener en consideración. Y si tengo gasas con hemostáticos, si tengo una herida que merezca la colocación de un torniquete, lo puedo hacer sin ninguna duda. Tengo que tener no solamente los equipos disponibles, sino un entrenamiento adecuado y entender que un programa como el Stop the Bleed es un programa precioso, pero que está diseñado para primeros respondientes. Stop the Bleed no puede seguir siendo un estándar de formación para profesionales. El profesional tiene que tener un programa de formación que tenga más horas y que evidentemente hable de detalles técnicos más profundos de los hemostáticos, de los productos que tienen las gasas, del caolín, del quitosan,
de cómo hacer una transposición de torniquetes, de cómo hacer lo que se tiene que hacer para parar el sangrado. Así que la invitación es a seguir avanzando en la formación en el control de sangrado y no reducirla solamente hasta el stop de bleed, que es un programa fantástico para el primer respondiente. Cuando tengo esto, cuando tengo un paciente chocado, necesito un acceso vascular y aunque el uso de cristaloides es limitado, por supuesto sangre con sangre se repone y es lo que deberíamos pensar. Les quiero mostrar que cuando se pone un acceso intraóseo en el húmero, rápidamente llegamos hasta la circulación central y hasta la unión caboatrial y se pueden administrar hasta 5 litros de volumen por hora con este que es un ICO de adultos puesto en este lugar. Evidentemente, no siempre hay disponible este tipo de dispositivos, pero cuando estamos atendiendo traumas y necesitamos catéteres de buen calibre para hacer la reposición del volumen, que como les digo, evidentemente en el paciente que tiene una parada cardíaca traumática se va a necesitar y se va a necesitar alto flujo, donde le tengo que poner una gran cantidad de volumen, me refiero a sangre, porque el papel del cristaloide cuando ya paro por trauma quizás sea bastante limitado, aunque si no tengo nada más, pues de alguna forma tengo que iniciar. Tenemos que pensar que prehospitalariamente nos tenemos que unir a la movida de la reanimación de control de daños, del Damage Control Resuscitation, entendiendo que hay tres cosas muy importantes. La reanimación con hipotensión permisiva, que tiene bastantes eh, escenarios en los que no se debería hacer, y una de ellas es en el paro cardíaco traumático. No puedo permitir que eso ocurra. Tengo inicialmente para arrancar con la circulación de nuevo, poner algo de volumen, pero es necesario y es imperioso la administración de sangre. Y los sistemas prehospitalarios tienen que avanzar precisamente a eso. Hay dos modelos muy interesantes de la colocación de sangre en escenarios prehospitalarios. El primero es que algunas de las ambulancias andan con unidades de cero negativo sin cruzar, pues no hay que cruzarlas, son cero negativo y al paciente se le ponen sin cruzar, sin hacer pruebas cruzadas y es una buena posibilidad. En otros sistemas prehospitalarios, por ejemplo en Querétaro, en México, lo que hacen es que cuando hay un escenario con un atrapado, cuando hay un escenario complejo, del banco de sangre se desplazan hacia el sitio y pueden llevar sangre. Lo ideal sería transportarla, pero pues no es fácil. Sin embargo, pues la felicitación es muy grande porque se están haciendo esfuerzos por poner sangre. Ahora, una discusión que luego podríamos hacer es si seguimos pensando en el uso de hemoderivados o sangre total. Yo soy más partidario todavía de los hemoderivados separados, de poner lo que el paciente requiere, porque la sangre total tiene algunas condiciones que conocemos bastante bien en la unidad de cuidado intensivo. Algunas cosas, reacciones posttransfusionales como el trali o el taco, que se presentan con mayor frecuencia, especialmente el trali, con sangre total. Entonces, yo sigo siendo hoy, yo no sé mañana, quizás mañana haya suficiente evidencia de que se tenga que utilizar sangre total y hay algunos servicios prehospitalarios que ponen sangre total y hay algunos muy buenos ejercicios con sangre total que han demostrado éxito. Pero yo no estoy absolutamente convencido, aunque yo no hago ciencia, por supuesto, ni mi palabra es ciencia, esa es solamente mi humilde opinión. Entonces, definitivamente pensar que la sangre hace parte de lo que se debería hacer prehospitalariamente es fundamental y tenemos que avanzar hacia ese punto. Y entendiendo adicionalmente que la atención prehospitalaria hace parte del control de daños. Recuerden que el control de daños tiene varias etapas, una etapa cero, una etapa 1 de cirugía, donde se hace una resucitación hemostática y donde se controla el sangrado dentro del quirófano, donde hay una etapa segunda en la unidad de terapia intensiva, donde se solucionan los problemas ácido básicos, de hiperlactatemia y algunas otras condiciones de desequilibrio, y luego hay una tercera etapa donde se hace el manejo definitivo después de que el paciente está en mejores condiciones. Entonces tenemos que entender que tenemos un papel fundamental en la fase cero del control de daños, haciendo una evaluación inicial adecuada, haciendo un transporte oportuno. Tenemos que pensar en el scoop and run y yo no estoy diciendo con esto que el transporte rápido sea montar un paciente y llevarlo de cualquier manera. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero tengo que hacer un transporte rápido, parar el sangrado de alguna manera y tengo que prevenir la hipotermia. Esas son mis responsabilidades en términos de control de daño prehospitalario. Entonces,
Eso es lo grande que puedo llegar a prevenir y es lo que tenemos que pensar, pero hay otras causas de paro cardíaco que tengo que considerar y una de ellas está bastante de moda por lo que ocurrió hace poco en este partido de fútbol americano donde un jugador recibió un impacto fuerte en el tórax y tuvo una conmoción miocárdica y esta generó una contusión posterior que le generó un paro cardíaco. El commotio cordis o la conmoción miocárdica es una lesión que no debemos olvidar, que puede llegar a ocurrir y que ocurre como consecuencia de un trauma en la pared torácica. En este caso en particular, la conmoción miocárdica puede generar en este caso una fibrilación ventricular y el paciente sí quizás se beneficie más de la reanimación convencional, de una desfibrilación temprana. Se necesita considerarla, se necesita sospecharla para poderle dar manejo oportuno. Entonces, este se supone que es el algoritmo que deberíamos pensar para el paciente con paro cardíaco traumático, y es que establecemos primero si es un paro traumático o no, iniciamos, y deberíamos iniciar transporte inmediato a un centro de trauma apropiado y cercano, hacer un control de hemorragias y si es necesario incluso poner una cincha pélvica, una faja pélvica, si es que el trauma tiene alguna asociación con el trauma de pelvis, asegurar la vía aérea y minimizar y maximizar la oxigenación y ventilación, hacer una descompresión bilateral amplia con los dedos, con bisturí, si no hay, pues por lo menos con catéteres, yo pienso que es más oportuno hacerlo con catéteres, descomprimir el pericardio si es que tengo ecografía y entrenamiento, y si es que el taponamiento cardíaco es la causa, administrar productos sanguíneos si los estuviera disponibles, y evaluar posteriormente si hay retorno a la circulación espontánea. Si no hay retorno a la circulación espontánea cuando he buscado y he tratado de solucionar las causas potencialmente reversibles, consideramos terminar la resucitación. Y si tenemos retorno a la circulación espontánea, por supuesto, tenemos que ir con más premura al centro de trauma para poder que el cirujano de trauma pueda llegar a solucionar el problema. Yo quisiera pensar que ese es el presente, un escenario donde se puede poner un reboa prehospitalario y donde hay mejores posibilidades, pero quizás este sea el presente en otros lugares, en Europa, en Inglaterra, en Latinoamérica no lo es, pero vamos a seguir trabajando con ese propósito, en que este sea no el futuro, sino el presente. Nos tenemos que seguir formando, tenemos que seguir teniendo profesionales que tengan un verdadero interés por la medicina prehospitalaria y que no se entienda que la medicina prehospitalaria solamente son primeros auxilios. Hemos avanzado lo suficiente para poder entender que podemos llevar el cuidado crítico hasta las calles cuando se requiere y cuando hay condiciones para que se haga, pero se necesita un entrenamiento lo suficientemente amplio para que podamos avanzar en ese propósito. Eso era lo que les tenía que contar y bueno, los voy a dejar con dos excelentes invitados que les van a contar su punto de vista del paro cardíaco traumático en unos escenarios adicionales. Sin más, me despido agradeciéndoles enormemente que hayan o que nos hayan acompañado esta noche y bueno, espero que nos encontremos en algún escenario académico y podamos siempre discutir y debatir con altura. Saludos a todos.